personas que permanecen de pie, les solicitamos, por favor, incorporarse en nuestro foro para poder iniciar con la segunda parte de esta jornada académica, este primer día del Congreso Colombiano de Petroleros. Incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos es clave para apalancar el desarrollo económico del país y lograr que la operación del sector se siga ejecutando en el marco de la normatividad ambiental y de responsabilidad social e empresarial. Por eso, le damos la bienvenida a este último escenario académico de esta primera jornada, donde nos encontramos reunidos en este escenario para recibir la charla magistral denominada Planes de Exploración y Producción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a cargo del doctor Mauricio de la Mora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El señor de la Mora Rodríguez es ingeniero de petróleos de la Universidad de América con maestría en gerencia de la industria de hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar. Cuenta con especialización en gerencia internacional de Vanderbilt University. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. El ingeniero de la Mora se ha desempeñado en áreas claves como operaciones de perforación y optimización, ingeniería de yacimientos, operaciones de producción y nuevos negocios, entre otros. Ha ocupado cargos de alto nivel en compañías como BP Exploration, GSK Oil and Gas, Mercantil e Interoil, entre otras. Ha hecho parte de varias juntas directivas del sector hidrocarburos. Actualmente, el ingeniero de la Mora se desempeña como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde marzo del presente año. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Pues es un placer estar aquí entre colegas y amigos. Hasta hace el año pasado sentado una de allá, ahora aquí en un rol completamente diferente, cruzando de la parte de ser operador durante muchísimos años a venir a tratar de hacer un poquito de patria para poder soportar el coletazo que estamos teniendo en este momento con los precios de los hidrocarburos. Básicamente, quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los organizadores, a la mesa directiva del Congreso, a todas las directivas de ACEPET, en cabeza de Sergio Pinilla, su presidente y demás, por esta cordial invitación. Lo que vamos a buscar en este momento, más que ir en el más allá de dónde estamos y para dónde vamos en la parte exploratoria, es quizás hacer un resumen de cómo está ayudando y qué está haciendo la agencia desde el punto de vista gobierno, desde el punto de vista ministerio. Y algo que es muy importante, que creo que la mayoría de las personas que están acá, que han tenido la oportunidad de reunirse conmigo en la agencia, es cómo estamos haciendo para alcanzar o acercarnos hacia la industria y ver que realmente la agencia hoy en día es una compañía de servicios en favor de las operadoras que deben ser, como lo he manifestado en un par de ocasiones, nuestros clientes. No podemos dejar atrás que definitivamente hay que darle la mano a la industria, y lo que estamos buscando con las medidas que hemos implementado es poder dar la oportunidad de que las operadoras tengan unas normas que flexibilicen los compromisos que en el momento, en rondas pasadas, tuvieron la oportunidad de firmar. Quiere decir eso que lo que se está haciendo con base en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos entregaba, por ejemplo, el artículo 28 y 29, le permitió a la agencia convertirse en un brazo armado de poder ayudar a las operadoras. ¿En qué sentido? Número uno, anteriormente muchos de ustedes saben que no teníamos la regulación, hablo entre comillas, de poder hacer pruebas extensas porque no existía, y para muchos de nosotros era claro que teníamos que ir a cumplir con el hecho de que necesitábamos una licencia de explotación por un contrato acreditado que son 6 meses, y que realmente no vamos a hablar si en su momento lo que es
en la entrega de licencias es bueno o es malo, vamos a ver lo que está hablando del contrato, no estamos entrando a criticar en este momento otras instancias del gobierno a las cuales debo contar que la agencia, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, ha entrado a soportar de una manera muy significativa todo el proceso regulatorio con la Autoridad Nacional de Licencias. Tenemos unas excelentes relaciones en las cuales estamos interactuando hoy con el señor ministro y el doctor Fernando y como director para poder agilizar estos procesos. Pero dicho esto, a lo que voy yo es que el Plan Nacional de Desarrollo lo que permitió fue tener precisamente medidas que nos dieran la oportunidad de legalizar, entre otras, ese tipo de pruebas extensas que muchos entramos a pelear y con la angustia que estoy produciendo, abro comillas, bajo la ilegalidad de no tener algo regulado. Esto nos permite entonces, de cierta manera, irnos a lo que se conformó como el plan de ataque más importante que presentó el señor presidente, que fueron las medidas del PIB 2.0, las cuales hay unas que son inherentes a la agencia y unas que son la consecuencia de trabajar con otros estamentos del gobierno. Para muchos de ustedes quiero presentarles, por ejemplo, acá, ¿qué trata de estas medidas? La extensión de los beneficios de ley de infraestructura para los pymes de hidrocarburos. Más adelante los pymes, por ejemplo, son los planes de interés nacional, estratégico y social, los cuales, para los que no conocen, permite que compañías, cuando tienen la oportunidad de demostrar que sus proyectos van a ser de gran envergadura en inversión, en impacto social y desarrollo, tengan, entre comillas, una cierta prioridad para que los diferentes organismos del gobierno, los cuales estamos actuando, tanto como agencia, como Ministerio de Minas, como ANLA, como Ministerio del Interior, la parte del Ejército y demás, apoyemos en toda la parte de conflictividad y demás la oportunidad de que esos pymes, que son de gran impacto para el desarrollo del país y el mantenimiento de producción, tengan una cierta relación. Lo mismo, la parte de mejorar las condiciones de los contratos costa afuera ubicados antes del 2014. De igual manera, unas medidas que ya liberamos la semana pasada el señor ministro en el Consejo Directivo de la agencia, las presentamos, fueron aprobadas, y el señor ministro de Minas y Energía tuvo bien el viernes de la semana pasada en Bucaramanga dar a conocer las mismas que ya, las 3 que logramos de estas. Como les dije, son 7 medidas, las cuales nos hacen falta realmente regular las últimas 2, ya les voy a contar por qué. Frente a eso tenemos igualmente la parte de la regalía agraria para producción adicional. Esto tiene que ver en un incentivo muy importante que se está dando a toda la parte de proyectos de recuperación secundaria. Es claro, por ejemplo, que la agencia no tiene entre sus funciones el estimular este tipo de cosas. Sin embargo, estamos tomando la bandera y estamos sacando adelante proyectos que con líneas bases tengan la oportunidad de tener regalías variables y arrancar prácticamente de 0 un 8% de su regalía mínima sobre la producción incremental. Dicho eso, hemos movido para la parte de la flexibilización de la explotación petrolera, incentivar obviamente la asignación de las áreas de evaluación y la asignación permanente de áreas. Para todos ustedes lo saben que antes teníamos un proceso de asignación de áreas cada 2 años. Hoy en día eso dio una vuelta. Estamos trabajando sobre la modificación del acuerdo 04 del 2012, el cual nos va a permitir acercar a las compañías a venir a la agencia a tener asignación directa en áreas que están libres, áreas que están regresando a la agencia. Muchas de ellas vamos a ver ahora en este momento que para muchas compañías, por ejemplo, en su límite económico no son atractivas, pero para otras compañías de menor envergadura sí son importantes para seguir desarrollando. De igual manera, entonces, nos movimos al Acuerdo 02. Este Acuerdo 02 lo que hizo fue mostrar, y tengo que decir que mucho de lo que ustedes van a escuchar en este momento, después en el panel que tenemos a continuación, no quiero decir que va a ser la repetida de lo que estamos diciendo, es que consideramos que el tema es tan importante que queremos es llevar el mensaje a cada operador y a cada uno de ustedes los presentes de lo que sí estamos haciendo realmente al interior del gobierno para mejorar la producción del país. Vamos a ser claros en algo, muchos, como todos lo sabemos, sí, estamos muy preocupados por la parte exploratoria porque tenemos que obviamente incentivar esta parte, la parte de sísmica y demás.
Sin embargo, hay una parte que teníamos medio rezagada y es toda la parte de perforación de desarrollo. La parte de perforación de desarrollo es algo donde tenemos que hacer un énfasis muy grande. No solamente estamos buscando en este momento buscar medidas o tener medidas que nos lleven a incentivar la parte exploratoria. Tenemos que buscar medidas que lleven a incentivar la perforación de desarrollo. En esas medidas también estamos trabajando, porque todos conocemos que las medidas que estamos llevando en la parte de exploración nos van a agregar reserva, más no nos van a mantener por encima del millón de barriles en el corto plazo. Dicho esto, entonces, el acuerdo 02 y el acuerdo 03 es la parte de medidas que hemos dado o que se han sacado al interior del gobierno para dar una mano a toda la industria. La 02, por ejemplo, nos muestra en sus artículos la extensión de términos y plazos para ejecutar actividades del periodo exploratorio, los plazos para presentar los programas de evaluación, los plazos para ejecutar actividades del programa de evaluación de su contrato y los plazos para declarar la comercialidad. De igual manera, vamos a la parte del traslado de inversiones. Hay acuerdos como este acuerdo que sufrieron la modificación ahorita en agosto, que a pesar de que pensamos que sí sacamos un acuerdo muy bueno en marzo de este año, tuvimos que hacer modificaciones frente a la reacción muy positiva que tuvo la industria. Tengo que decirlo que durante el año 2015, por supuesto, que cuando vamos a la parte exploratoria, la parte de CISMIC y demás, íbamos en detrimento. El año 2016, lo que no logramos hacer este año va a ser casi el doble de lo que logramos hacer otro año por la parte de los incentivos que hemos puesto. Entonces, dicho esto, en el último artículo hablamos de la parte, en los artículos hablamos de la parte de igualdad en la estipulación de los convenios y contratos costa afuera con el año 2014. Ahora bien, dicho esto, vamos a la extensión de términos y plazos, que se debería tener dentro del mismo, meter la solicitud, etcétera. Los plazos se pueden ampliar a 9 meses, hasta 6 meses adicionales, y digamos así, estas eran las condiciones que en su momento tenían que regir, donde en cierto momento la ventana se abrió cuando estuvimos por debajo de los $50, mucha gente alcanzó a entrar, pero la ventana se cierra, mucha gente se queda por fuera, pero hoy la ventana, con los precios del crudo que tenemos, cuando aplicamos esta fórmula, ya van a ver los resultados que hemos tenido para no perder la parte de la inversión y por el contrario ayudar a las operadoras a que tengan una mejor respuesta frente a esto. En la parte del traslado de inversiones, significa que lo que yo iba a hacer en un bloque y por motivos que están generando ese traslado, que podría ser baja prospectividad, por restricciones ambientales, por la perturbación por orden público, por la anticipación de actividades o compromisos que beneficien a la agencia, tenían como condición que al presentar al operador este tipo de cosas tuviesen la oportunidad de, si tenían algún problemas con estos antecedentes que acabamos de mencionar, pudieran trasladar su inversión a cualquier otros bloques. Pero esa medida nos quedó corta y ahorita más adelante les voy a contar por qué y qué hicimos para mejorarlo. Dicho esto, aquí en esto que tenemos intencionalmente tachado, decía, las nuevas actividades para el traslado de las inversiones se valorarán con precios que estarán fijados o se motivarán por las tablas de los precios unitarios de la ronda del 2014. Entonces, ¿qué encontramos en eso? ¿Por qué mejoramos esto en el acuerdo 03? Lo que encontramos fue que un pozo que en la tabla que ustedes habían firmado, que habíamos firmado como operadores en el año 2012, decía que el pozo en la línea de inversión costaba $2 millones, pero cuando yo iba a mover mi pozo a otra región o a otro bloque, resulta que la tabla de precios unitarios que aplicaba era en el 2014. La del 2014 decía que el pozo costaba $6 millones. Entonces, ¿dónde estaba la ventana? Si yo me estoy moviendo de una parte donde tengo las restricciones que mencioné anteriormente, y hoy me estoy moviendo a una tabla donde tengo que invertir $4 millones más de lo que ya supuestamente tendría que haber invertido, pues no habría beneficio alguno. La modificación de esto dice en el acuerdo 03, en el cual permite mantener el monto de la inversión con base en las tablas de los precios unitarios del contrato que se firmó. Es algo que, como les dije, es donde estaba coja la medida como tal, y donde realmente el impacto de esa medida no había sido el esperado que estábamos anhelando con esta misma.
Dicho esto, nos pasamos, por ejemplo, a algo que fue la equiparación y estipulación de los contratos y convenios costa afuera, que realmente las condiciones para las compañías operadoras que están en el 2014 son bastante buenas, pero los contratos firmados por los anteriores lo que hicimos fue que los beneficios aplicaran tanto a la ronda del 2012 como a la ronda del 2014. Entonces ampliamos la fase del periodo exploratorio a 36 meses y un plazo de producción por 30 años, con una contraprestación, y obviamente era un costo adicional. Ahora bien, para la aplicación de las normas que les conté, las 7 primeras normas de lo que tenemos de este plan de impulso al empleo y todo este cuento que estamos metidos en el gobierno tan fuertemente, el PIB 2.0, era que tuvieran la oportunidad que, a pesar de que estuvieran incumplidos, porque uno de los requisitos en el acuerdo 02 es no estar incumplidos, tendríamos que estar al día al 100% y no tener lo que llamamos un IDE o un inicio de incumplimiento al interior de la agencia. Lo que está sucediendo hoy en día es que estamos abriendo la puerta que, a pesar de que las compañías estén incumplidas, dependiendo cada caso, donde hayan mostrado diligencia y demás, van a tener la oportunidad de unificar fases o demás y cumplir con las obligaciones durante el plazo que se les brinde, a pesar de que estén incumplidos. Entonces, dicho eso, lo que de ahí nos movimos a algo que era muy importante, que a muchas compañías les estaba pegando. Sabemos, por ejemplo, que con la caída de los precios y demás, la banca también se puso muy estricta y perdió la industria, digamos, la sombrilla que teníamos de parte de la banca, donde nosotros nos acercábamos, y para la parte de garantías y demás, todo el mundo quería cooperar. ¿Qué hicimos frente a eso? Ustedes recuerdan que un contrato de 36 meses, en sus 3 fases, de 12 meses por año, etc., teníamos que poner las garantías de 0 a 36, generalmente con el 10% para la inversión obligatoria y el 100% por las actividades adicionales, o por lo que se ofrecía adicionalmente en el contrato. Esto lo que logramos fue atajarlo de qué manera para lograr liberar flujos de caja en las compañías. En vez de tener una garantía por 36 meses en la cual ustedes le entregaban a la agencia o el banco les solicitaba pónganle un escrow account o pónganle un dinero en stand-by o cosas por el estilo, lo que se hizo fue dividirlo en 3 fases. Cada fase consta de los 12 meses de cada fase, por supuesto, más 4 meses adicionales que debe estar cubierta la garantía, de tal manera que la agencia siempre esté respaldada en su contrato. ¿En qué sentido? Son 4 meses donde ustedes tienen que allegar información al EPIS, sacar pas y salvos y demás. Lo que estamos dando es la oportunidad de que suceda lo siguiente. Si usted en su primera fase ya no tiene que ponerle el 100%, sino solamente pone un 10%, en su segunda fase pone un 20%, y en su tercer año de la fase de los 36 meses pone un 50% de la garantía. Pero a medida que usted vaya cumpliendo, de que vaya desarrollando sus compromisos, le libramos la caja, le libramos la garantía. Si usted en su primer mes le puso el 10%, cumplió ya con su compromiso, ya tiene los pasizangos y demás, su caja queda librada, la garantía se revuelve, y sucesivamente en las demás etapas. Ahora, si usted no cumple, nos quedamos con la primera, con la segunda y nos vamos hasta la tercera. Pero realmente consideramos que para la gente, para las operadoras, la liberación de este cupo en el flujo de caja va a tener un impacto muy positivo, porque obviamente no es tener igual $10 millones a 36 meses estacionados en un banco a tener que poner 1 millón, 2 millones o 5 millones paulatinamente, habiendo liberado anteriormente las 2 etapas. Consideramos entonces que es una medida que esperamos tenga un impacto muy positivo, que en muchas de las reuniones que tuvimos la oportunidad de sostener con la ACP y operadores y demás, la estábamos solicitando a gritos y lo logramos poner a funcionar. De acuerdo a esto, entonces, ¿cuáles han sido, digamos, el impacto sobre las medidas del Acuerdo 02? Hemos tenido unas solicitudes cercanas a 127 contratos, o contratos, no compañías, en las cuales
nos han solicitado por plazos en exploración, evaluación y declaración 114, equiparación de los pasos del periodo exploratorio una compañía y el traslado de inversiones 12 empresas. Antes de sacar esta medida teníamos 2 compañías en esta clasificación, en este último rubro de traslado de inversiones. Luego, como ustedes ven, estos beneficios se vieron representados en varias cosas. Uno, la meta de sísmica que teníamos en el momento, ya lo vamos a ver, era una meta cercana a los 4.000 kilómetros. Escasamente a junio estábamos logrando 1.900. Hoy en día, con compañías que se acogieron a esto y movieron y trasladaron inversiones del año 2016-17 al año 2015, estamos cercanos a terminar con 29.000 kilómetros cuadrados de sísmica. Como ven, la medida fue muy bien recibida, tuvo un impacto gigantesco y obviamente multiplicamos la meta casi por 7. Dicho esto, en este número, por ejemplo, no tenemos incluido una compañía a la cual le mandamos una carta respondiéndole la semana pasada que aceptábamos su traslado de inversiones, lo cual tiene un impacto de casi un adicional de 5.000 más. Entonces, si las cosas se nos dan, vamos a terminar con algo cercano por encima de los 30.000, 32.000 kilómetros de sísmica, después de que la meta la teníamos bastante precaria. Ahora bien, no me quiero detener en la parte de zonas francas porque tengo conocimiento que esta mañana, por ejemplo, el senador Mora tuvo oportunidad, David, de contar un poco de cómo impactamos esto y qué estamos haciendo en la parte exploratoria. Dentro de la agencia hay algo que es muy claro, que para poder cumplir con la séptima premisa del PIPE tenemos que hacer lo siguiente. En la agencia nos estamos preocupando aún más hoy en día de tener la oportunidad de mejorar la calidad de la información geológica, geográfica y demás. Pero adicionalmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando de mano con el ANLA. Estamos trabajando de mano con el ANLA precisamente para evitar situaciones como las que nos hemos presentado en el pasado. Que yo hoy firmo un contrato con la agencia y después de que firmo el contrato, resulta que cuando pido una licencia tengo una restricción del 70, 80 y 90% encima de la licencia que acabo de firmar. Precisamente para evitar ese tipo de tropiezos es que estamos interactuando entre agencias para articular que esas situaciones no sucedan y evitar, por ejemplo, que cuando ya tenemos firmados contratos, donde ya tenemos contratos en fase 0 y de pronto, y pum, aparece un parque nacional que nos está cubriendo toda el área y obviamente va en detrimento de la parte exploratoria. Estamos trabajando, por ejemplo, en las actividades exploratorias. ¿Qué más estamos haciendo en la agencia? Lo que estamos, como les dije, tenemos que mejorar con una altísima calidad lo que estamos buscando para poder tener las rutas permanentes. Entonces, si usted se acerca a la agencia a pedir, lo que queremos es entregar una muy buena calidad de prospectividad en la cual se tenga confianza con el inversionista y el operador de acercarse a trabajar más y a proponer un programa mínimo de intervención. En la parte de aerogrametría estamos cubriendo algo así cercano a los 26.000 kilómetros. Piston Core en la parte de costa afuera estamos en un proyecto de 200. Estamos cubriendo una sísmica de la región de Pailitas, que es esta región de por acá, tratando de calentar toda la parte de la zona de Sinú, San Jacinto y demás, donde tuvimos buenos resultados con la parte de los pozos estratigráficos, con algo cercano a los 600 kilómetros. Vamos a perforar 11 pozos de slim hole. Tenemos en reprocesamiento sísmico más de 16.000 kilómetros, en procesamiento PSTM 26.000 kilómetros. En el Jet to Fine estamos aquí trabajando en un proyecto muy bonito para poder calentar, por ejemplo, lo que es el Valle Superior del Magdalena, el Valle Inferior, Torre de Sinú, Guajira Offshore. Estamos trabajando en diferentes proyectos con compañías internacionales para trabajar en un nuevo programa de sacar los recursos que realmente desde el punto de la agencia no hemos calculado. Muy respetuosamente estamos todavía trabajando con un cálculo de reservas que hizo el doctor Vargas hace unos años atrás, en los cuales ese estudio de reservas lo estamos hoy generando desde la agencia
para poder saber realmente cuál es el recurso en convencionales, no convencionales, en la parte de offshore y demás que tenemos aún en Colombia. De igual manera estamos trabajando en el Atlas del Sistema Petrolífero Putumayo y un estudio integrado de núcleos de más de 20.000 pies. Pegado a esto, de la agencia estamos haciendo algo que es una de las metas más importantes que creo yo que le hemos trazado a la vicepresidencia técnica, y es: tenemos que hacer una integración norte-sur, este-oeste, de absolutamente, por cuenca, por formación, de todos los registros eléctricos que existen en el país hoy en día. Eso va a dar la oportunidad de que tengamos un conocimiento de continuidad de cuenca, de formaciones y demás. Como ustedes lo ven, es un trabajo ambicioso, grandísimo. Tenemos un presupuesto cercano a los $5 millones para trabajarle a este proyecto, pero en la vigencia de ahora. Definitivamente la agencia sí se está moviendo para que este tipo de cosas que nos está pasando hoy en día, y eso que esta es la meta reevaluada, porque realmente esta meta era 64, tuvimos que reevaluarla en la presentación y la rendición de cuentas del señor presidente de toda la parte que hizo el Ministerio de Minas y la agencia. Se reevaluó la meta a 37. Hoy en día, si las cosas nos salen bien, como estamos trabajando, y a pesar de este bajonazo último que hemos tenido estas 2 semanas de crudo, con los compromisos adquiridos y demás, estaríamos terminando con un estimado cercano a los 41 pozos exploratorios. Claro, no es lo que estábamos buscando, una meta inicial de 67, pero por lo menos vamos a decir que encontramos una luz al final del túnel frente a lo que se tenía muy pendiente de realizar como meta. Ahora bien, ya hablé, digamos, en la parte de sísmica para dónde vamos, qué estamos haciendo, la sísmica que tenemos pendiente, y en la parte de recobro mejorado, que es otra de las metas, otro de los estándares que tenemos fijados en el PIP 2.0, es la identificación. Hemos identificado realmente más de 55 proyectos, los cuales tuvimos la oportunidad de refinar y los pusimos en 30 para poder calentar las áreas del factor de recobro, o sea, el seguimiento para mejorar el factor de recobro. Todos conocemos, por ejemplo, que el factor de recobro promedio en Colombia oscila entre el 17 y el 19%. En más de una ocasión yo he tenido oportunidad de contarles que con las cercanías que tuvimos de trabajar anteriormente en pozos con el gobierno de Noruega, Noruega tiene un factor de recobro del 47 al 49%, y el instituto, el IFE, que es el Instituto del Fomento a la Exploración noruego, tiene dedicados unos científicos solamente buscando subir un punto ese factor de recobro. Vamos a hablar del tope más alto, que es el 49% hoy en día, al 50%. Ese punto significa en las reservas del país $2 billones. Luego, creo que aquí tenemos una oportunidad grandísima en la cual, de cierta manera, estos proyectos que hoy en día están cobijados por una norma en la cual la regalía sobre la línea base que se discuta comienza en el 8%, pues da la oportunidad de un incentivo muy grande frente a la industria de mejorar la tecnología del recobro secundario. Dicho esto, hay que aclarar que esa medida anteriormente protegía o tenía bajo no voy a decir protegida, no la palabra correcta, en la parte contractual solamente aplicaba a Ecopetrol. Hoy en día cualquier compañía que mejore su recobro pues está cobijado por esta norma. ¿Y qué estamos buscando con todo esto? Estamos buscando que, como todos sabemos, el último reporte de reservas salió con una autosuficiencia de 6.3 años. Dicho esto, lo que tenemos es que, como estimulamos esto, hacemos algo desde el punto de vista compañías, operadoras y gobierno, o nos va a llevar la debacle aquí muy pronto. Estos 9 años que ven ustedes ahí es el tiempo que nos va a tomar en manejar la línea base, en manejar lo que estamos haciendo ahora como incentivos en la parte de flexibilización con la industria, y nos vamos a ir hacia adelante en la parte de qué va a pasar con el offshore, que todos sabemos que tenemos prospectos muy promisorios, Orca, Canasú, etcétera, lo que están haciendo los amigos de Anadarko y la gente de Repsol junto con Ecopetrol y sus asociados, y la parte del inicio de los no convencionales. Ya hay una compañía que tuvo el coraje de bien decirlo,
meterse y creer en esto, y ya puso su aplicación a la licencia de no convencionales en el año. Entonces, como ustedes ven, cuando trabajemos con todo esto de la mano, lo que vamos a poder hacer con esto es que tengamos la oportunidad de mejorar en el largo plazo lo que estamos buscando para recobro mejorado, para la inyección de reservas, el incremento del mismo, y definitivamente dejar un mensaje muy claro: el gobierno se está moviendo, está escuchando a la industria. Tristemente tengo que decir que estamos escuchando a la industria cuando estamos en épocas de vacas flacas. Hace poco hablaba con todo un personaje de la industria en que tenemos que sentarnos a pensar en cómo promover y cuál sea la visión no solo de la agencia, sino de la industria como tal, a un corto, mediano y largo plazo. Motivo por el cual estamos o queremos implementar con este grupo de expertos lluvias de ideas, cómo nos podemos ver en el largo y corto plazo, porque obviamente nunca, pues creo que los que estamos sentados aquí esperábamos que el crudo se nos descolgara de la manera como nos tenemos a los precios de hoy en día, pero precisamente para eso tenemos que rediseñarnos. Estamos replanteando la agencia, vuelvo y les digo, estamos acercando la agencia desde el punto de vista exploratorio, mejorando la calidad, acercando a las compañías a escucharlas, procurando que ustedes puedan ser mejores operadores, porque mi labor es eso, que ustedes puedan ser mejores operadores, y al final, mi responsabilidad es ponerle dinero al fisco. Eso es lo que estamos buscando, trabajar mancomunadamente con los diferentes estamentos del gobierno, para que todo este tipo de cosas tengamos la oportunidad de minimizar los impactos que estamos viviendo y podamos rediseñar una industria moderna y fructífera para el país. Muchas gracias.